El SENA indudablemente es una institución del saber. Me tocó como joven congresista defenderlo muchas veces. Había como entre esa idea de destruir instituciones que sirvieran al pueblo, había la idea de que el SENA no siguiera. La misma gente del SENA luchó mucho y muchas veces triunfó. Y hoy el SENA está aquí entre nosotros. Obviamente los tiempos han cambiado y hay que dar esa discusión. El SENA de hoy es una institución con un gran reto y es el de reconocer a sectores que habían sido desconocidos no solo por el Estado colombiano, sino por gran parte de la sociedad. Y ese gran reto es que el SENA vaya al campo, no que el campo vaya al SENA. Que el SENA busque al campesino, a la campesina, para formarla, para reconocerles sus saberes, para poder dialogar con ellos. Y lo propio en la economía popular, que el SENA vaya hacia la economía popular, que es esa economía que está por fuera del mercado tradicional capitalista y que se organiza o empieza a luchar por su supervivencia. El SENA de hoy tiene ese gran reto, reconocer estos dos sectores que son fundamentales para la economía y para la vida de los colombianos, lo cual no quiere decir, ni más faltaba, que vamos a dejar de trabajar con la mediana y la gran empresa, no. Ahí estaremos y continuaremos haciéndolo con ellos, con pertinencia, con calidad, con bastante empeño para lograr que ellos puedan tener un apoyo en el SENA. Como campesino le doy gracias al SENA por los conocimientos adquiridos, los cuales he podido implementar en mi finca. El campesino es la pieza más importante, o sea, los medios hablan mucho, usted come por el campesino, pero ese cuento como que no nos lo creemos, ¿cierto? Porque es que el apoyo del campesino tiene que ser total. Aprendices de origen campesino, de origen rural, y estamos haciendo algo muy importante y es que no los estamos sacando nosotros del territorio, sino que estamos trayéndolos acá al componente práctico dentro de nuestro centro de convivencia, en la finca, en las unidades productivas. ¡Qué orgullo! La verdad que le agradezco al SENA, soy una mujer emprendedora del SENA. Soy capacitado en producción y transformación de plantas aromáticas y medicinales. Yo estoy absolutamente convencido que hacemos la reforma agraria que la historia de Colombia no pudo hacer, que es el momento y que ese es el sinónimo de la paz. Así que bienvenido el SENA. El Camposena, el SENA de los campesinos y las campesinas, el SENA del campesinado, dentro de la decisión irreversible del gobierno colombiano de hacer una reforma agraria en Colombia. Es un gran reto porque el SENA, a través de sus 66 años, pues ha sido una institución que ha formado a muchos jóvenes, a muchas jóvenes que pertenecen a los estratos más bajos de nuestra sociedad colombiana en el sentido económico. Y entonces el mandato del presidente Gustavo Petro fue que retomáramos muchas cosas que se pensaron cuando el SENA se fundó. Y una de ellas pues era volver su mirada hacia la ruralidad, pero más que hacia la ruralidad, hacia el sector campesino. Y entonces él en una de sus intervenciones hablaba de volver al SENA casi un SENA campesino. Y en eso estamos, por eso nuestra estrategia de campesena es el gran reto de llegar a ese 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios que generan alrededor de 3.200.000 puestos de trabajo, que llevan a las mesas de comida de los colombianos y de las colombianas el 72% de lo que consumimos. Es esa economía la que nos alimenta, la que nos da la soberanía y la seguridad alimentaria, y hacia allá nos estamos dirigiendo. Hacia la economía popular es otro gran cambio porque pues, formar a los vendedores ambulantes, a los panaderos, a los zapateros, a las amas de casa, a los vendedores de frutas, a todos ellos es un gran reto. Y asumimos ese cambio con mucha
responsabilidad, con mucha emoción y alegría. Quienes hemos militado tantos años en la izquierda colombiana, vimos consolidado un sueño con la llegada del presidente Petro a la presidencia de la República, algo que creímos que no íbamos nosotros a ver. El SENA se había dedicado sustancialmente a formar jóvenes para la mediana y la gran empresa, para la mediana y gran agricultura. Ahora nos corresponde reconocer a la economía campesina. Entonces, asumimos con tranquilidad, colocando toda nuestra experiencia al servicio de esta institución y bueno, toda esa capacidad de innovación que exige el cambio. Hoy por hoy un campesino, una campesina que quiere ingresar a nuestros programas de formación no necesita ningún grado de instrucción escolar. Es decir, no necesita ni haber hecho primaria, ni menos posprimaria, no. Lo único que necesita es querer formarse en algunos temas. Es más, llegamos a regular que los campesinos y las campesinas puedan ser formadores del SENA. Entonces, ahí va a haber un diálogo de saberes que nos parece que es muy importante, el saber de quienes se forman en las universidades y el saber del campesino que ha aprendido en la práctica y en la cotidianidad de la vida. Para eso también hemos implementado el tema del reconocimiento de sus saberes a través de certificación de competencias. En el domingo, el Día del Campesino, certificamos alrededor de casi 4.000 competencias en el país. Y por ejemplo, en Boyacá, donde estuvo el evento central, certificábamos a campesinos expertos en ordeño. Y me llamó la atención algo, que era experto en ordeño nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Pues el nivel alto lo alcanzaron mujeres que ordeñaban, es decir, son más diestras en ese menester. El campesino lo que necesita es reconocimiento y a través de ese reconocimiento de saberes, pues ellos tienen el diploma del SENA, porque tienes toda la razón, ellos conocen mucho más que profesionales. Yo vivo en una vereda ahí en Tunja y Pedro y Andrés, que son los que nos ayudan, saben más de riegos que cualquier ingeniero metalúrgico, eso sin duda, y saben más de cultivos seguramente que muchos agrónomos. Pero ellos también podrán ayudarles en ciertas prácticas y en ciertas técnicas. Por ejemplo, la herramienta de la agricultura de precisión, de los sistemas, del celular, de los drones, todo eso hay que llevarlo al campo para que los jóvenes y las jóvenes campesinos y campesinas se queden en el campo. Entonces es un diálogo de saberes, pero sobre todo, como tú muy bien lo insinúas en la pregunta, es el reconocimiento a esos saberes que siempre han sido desconocidos. Entonces, a través de esas certificaciones que da el SENA, nosotros podemos entonces darles a ellos un reconocimiento, insisto. El sector campesino ha sido un sector desconocido. Hasta ayer se tramitó en su último debate la ley que reconoce al campesino como sujeto de especial protección constitucional. Y fue una ley que nosotros, cuando estuvimos en el Senado, presentamos alrededor de 3 o 4 veces y siempre fue rechazada. Eso de ayer es un reconocimiento, pero sobre todo es una clara, prístina, acrisolada expresión de que sí está existiendo el cambio. Esto en un gobierno que no fuera como el del presidente Gustavo Petro hubiese sido imposible, como fue para nosotros imposible en otros gobiernos que el campesino fuera reconocido como sujeto de protección constitucional. Entonces, vamos a seguirlo reconociendo. Sí, ese es uno de nuestros principales retos, porque como decimos en la tierrita, o peleamos juntos o nos cuelgan por separado. El campesino no tenía una ley de asociatividad, esa ley es una ley del 22, si mal no recuerdo. Yo fui el autor y el ponente. Y uno dice, hasta el 2022 los campesinos tuvieron una ley de asociatividad, eso es increíble.
Entonces, se trata de mover lo que esa ley prevé. Y es pues que haya asociatividad. Pienso que no hay que crear nuevas asociaciones. En Colombia hay alrededor de 30.000 asociaciones campesinas. Entonces se trata de potenciar esas asociaciones para que a través de ellas nosotros podamos llegarle más fácil a los campesinos y campesinas. Y Fondo Emprender, que es un fondo que da recursos para los emprendimientos, se está dirigiendo en gran parte hacia el campo. Anunciamos el Día del Campesino que vamos a invertir 25.000 millones en las áreas rurales, sobre todo en las áreas PEDET, PENIS y bueno, en los departamentos campesinos. Y allí se le da más puntaje a los que vayan a participar por esos recursos a las asociaciones. Y todo este programa de asociatividad y de campesina fue construido con las asociaciones campesinas. Muchas de ellas estuvieron ahí, estuvo FENSUAGRO, estuvo la ANUD, estuvo Almucid, estuvo Dignidad. Entonces es una construcción colectiva con esas asociaciones y lo que queremos es pues promover la asociatividad, y si no va a ser muy difícil que el campo se desarrolle y que genere riqueza para sus campesinos y campesinas. No hay industria sin agro. Aquí el director del SENA nos lo dijo en su discurso. Si la máquina se lleva, es posible. Al meter la máquina en el agro, eso se llama industrializar. Que el campesino y la campesina asociativamente sean dueñas y dueños de la máquina es fundamental, porque crece el valor agregado y por tanto crece la riqueza en la familia campesina. Y si crece la riqueza en la familia campesina, en Colombia hay paz. No es muy difícil entenderlo. Nosotros hemos diferenciado la economía popular de la economía campesina para darle reconocimiento a la palabra campesino y campesina, que ha sido tan desconocida hasta antes de la ley que aprueba que el campesino y la campesina sean sujetos de protección constitucional. Hasta antes de esa ley, la palabra campesino estaba una vez en nuestra constitución política. Eso es perverso. Entonces, por eso quisimos separar la economía campesina de la economía popular. Pero en esencia, como tú lo insinúas, son parte de lo mismo. Esta economía popular, que está conformada por alrededor de 5.300.000–400.000 micronegocios, también tiene un significado muy importante. Si nosotros lo multiplicáramos por 2, podríamos fácilmente deducir que hay alrededor de 10.600.000 puestos de trabajo en esa economía popular. Pero el presidente lo ha dicho, casi el 80% de lo que se genera en puestos de trabajo proviene de esa economía popular. Y entonces también hay que reivindicarla, al vendedor ambulante, al panadero, al zapatero, decíamos, a la ama de casa que trabaja ingentemente y no se le reconoce eso como un trabajo, como algo de lo cual pueda generar recursos. Toda esa economía popular es importantísima. Entonces podemos lograr que estas dos economías, la economía campesina y la economía popular, puedan complementarse. Y entonces podríamos popularizar lo que nosotros hicimos cuando estuvimos en la gobernación con el plan de abastecimiento de Bogotá. En esa época el alcalde era Lucho Garzón, hicimos un plan bien interesante. ¿Y en qué consistió? En que el campesino asociado le vendía directamente al tendero. Y entonces nos evitábamos algo que encarece los productos, que es el intermediario. El campesino ganaba más dinero porque se evitaba el intermediario y el tendero compraba más barato y con mejor calidad, y el consumidor final pues era el beneficiado. Esas dos economías deben subsistir, deben complementarse, y pienso que es el camino en el que vamos nosotros de formación, porque nosotros pues no somos
ni promotores de empresas, no, nosotros somos únicamente formadores, pero podemos hacer que a través de esa formación exista esa complementariedad. Para mí es la mejor institución porque me siento preparada para enfrentarme al mundo laboral. Nuestros aprendices del SENA son emprendedores, carismáticos y con mucha voluntad de crecer en el país. Ese es un dato espectacular. Cuando yo lo escuché por primera vez en el SENA, pues me causó sensación. Y es una formación que se da en el área complementaria, en el área técnica y en el área tecnológica. Nosotros vamos a insistir mucho más en el área técnica y tecnológica y sobre todo en la formación pues para campesina, para economía popular y en algo que nos ha insistido el presidente, producto de lo cual fue el convenio que firmamos ayer con Mintix, para que Mintix transfiera alrededor de 100.000 millones de pesos al año en los 3 años que restan de gobierno prácticamente, y nosotros podamos formar alrededor de 300, 400.000 jóvenes en el tema de TICs, de habilidades en todas estas técnicas. Pues esos 8 millones de personas son las que permean a la sociedad colombiana. Uno a donde va, sobre todo en esa Colombia de la Amazonía, de la Orinoquía, en esa Colombia del Pacífico, siempre el SENA es quizá la institución más importante en todos esos lugares. Y es que allá hay un secreto, es la calidad de la educación del SENA, pero no solo por sus instructores, sino también por ese contexto arquitectónico que existe. Los centros del SENA son centros bien dotados, de buena tecnología. Bueno, ahora tenemos que buscar recursos es para mantener, porque ya las edificaciones del SENA, que son de los años 60 o 70, empiezan a deteriorarse. Pero pienso que como se les da ese tipo de educación de estrato 3, 4, es una institución muy querida y por eso tanta gente quiere acceder a los diferentes programas, pero son alrededor de 8.300.000 personas las que están capacitándose anualmente en el SENA. Hay algunos campesinos que requieren mi ayuda para castrar cerdos o inyectar animales, y pues acá en el SENA ya tenemos prácticas en esto, entonces soy capaz de desenvolverme bien en este tema. Tenemos toda la infraestructura para enseñarle a nuestros aprendices a desempeñarse de la manera más competente a través de la práctica y la solución de problemas. Desde la parte formativa, tenemos la ventaja de que vamos la parte teórica con la parte práctica. Va muy entrelazado, entonces esto hace que la formación salga mucho más completa. Es muy fácil. Nosotros hacemos al año alrededor de 3, 4 convocatorias. Las personas acceden a esas plataformas, a esos sitios que están establecidos en el SENA, se presentan y bueno, concursan. El SENA debería no hacer concursos para que todo el mundo pudiera acceder, pero pues los recursos son limitados. Y en el SENA hay alrededor de casi 4.000 programas. Es decir, no hay una actividad social en nuestro país que se desarrolle, que el SENA no capacite. Cuando yo llegué en los primeros días de director, traté de tirármelas de innovador. Y entonces dije, no, hay que hacer un curso para adiestramiento de perros, porque el adiestramiento de un perro cuesta alrededor de 1.300.000, y hoy por hoy pues los jóvenes quieren más los animales que tener hijos. Entonces yo dije, pues si un joven adiestra 2, 3 perritos al mes, pues va a tener recursos con que vivir dignamente. Entonces propuse el curso en el comité directivo. Me dijo, no, eso ya existe, director, no se preocupe, vamos entonces a promoverlo. Después dije cursos de escalada, porque los jóvenes pues pueden ser instructores de escalada. No, eso también existe, claro. Son casi 4.000 programas que pues permean casi todas las actividades sociales. Y allí pues es donde pueden aplicar los diferentes sectores. Está el tema técnico y el tecnológico, que también tiene muchas áreas en las cuales
poder prepararse. Y el SENA, ayer estábamos reunidos con empresarios españoles del Grupo Planeta y nos insistían en la imagen internacional que tiene el SENA. Y esta ha sido, hay que reconocerlo, una construcción histórica. Lo que el presidente Petro nos ha pedido es que le coloquemos el toque del cambio, insisto, en el tema de que incrementemos los programas para el campo, porque, por ejemplo, en el SENA la educación para las áreas urbanas es del 92%, solo el 8% es para las áreas rurales. Y si uno a lo rural le quita lo que no es campesino, porque no todo lo rural es campesino, para el sector campesino debe quedar alrededor del 4 o 5% de formación. Entonces la idea es que en estos 3 años que nos restan sigamos incrementando la formación campesina y lleguemos por lo menos al 15% de la formación. Con el uso racional de la energía, el SENA está contribuyendo a la transición energética que se está desarrollando en el país. Es el único programa que tiene el país en órtesis y prótesis. Actualmente además está certificado internacionalmente y lo tiene el SENA de manera gratuita para todos los colombianos. Es vital que el campesino y la campesina tenga acceso a esa tecnología, a una agricultura de precisión, a que podamos tener drones para que ellos puedan identificar muchas cuestiones de sus cultivos. Y esa es una de nuestras principales preocupaciones. Cómo llevarle nosotros la tecnología al campo para que los jóvenes y las jóvenes se queden en el campo. Y la única manera que nosotros hemos visto, pues además de darles acceso a la salud, a una vivienda digna, a unas vías de comunicación, ¿por qué no a una seguridad social, a una contratación justa? Además de eso, es llevarles tecnología para que ellos puedan saber qué se debe cultivar en determinado momento del año, cuáles son los mercados a los que ellos pueden acceder, que les paguen mejor sus productos, cuál es la última tecnología que se puede aplicar para que haya buenos insumos y se aprovechen en su aplicación. Todo eso es vital. La hotelería es importante porque todo ese turismo rural, todo ese turismo alternativo, ambiental, ecológico, es cada vez más buscado por las personas, mucho más después de la pandemia. Y ahí hay programas en el SENA que son fundamentales. Estoy cumpliendo el sueño de cocinar y de convertirme en un cocinero. Hacemos capacitación desde los eslabones más pequeños de la cadena hasta los más grandes. Y realmente pues el SENA trabaja en todos los territorios del país para generar un gran impacto en este sector. Somos un hotel escuela que opera gracias a la mano de obra de los aprendices. Y la gastronomía, pues el campesino es el que provee los productos para que ese sector pueda desarrollarse. Al SENA le pasa lo mismo que estamos conversando de la economía popular y de la economía campesina. Existen, son importantes, pero muchos no la conocen ni reflexionan sobre eso. Y el SENA fue una institución que se creó desde 1957, el 21 de junio cumplimos 66 años, y se creó con una visión muy importante. Fue la primera institución de este tipo en Latinoamérica. Se creó para que se formara en el trabajo. Es decir, nuestra educación, más que una educación teórica, es una educación práctica. Eso le da la seguridad a los empresarios, a las empresarias y a la sociedad colombiana de que ahí hay una multitud de personas que se han formado con calidad. Hace 3 meses estábamos haciendo una convocatoria para que 15 o 20 jóvenes se fueran a trabajar a Canadá en temas de informática, ganándose alrededor de 15, 17 millones de pesos. Algo que cuando uno se forma en la universidad no alcanza fácilmente. Entonces, esta es una institución muy importante. Esa
agencia de empleo que nosotros tenemos es quizá la mejor agencia de empleo del país y tiene convenios con España, con Canadá, con Estados Unidos, con diferentes países europeos. Allí van nuestros egresados a trabajar. El SENA tiene un reconocimiento muy importante, sobre todo de los empresarios. El 80% de los grandes empresarios quieren egresados del SENA, porque ven que se forman con calidad. Hay que ajustar mucho más, insisto, la pertinencia de sus pensum, pero ahí hay una historia acumulada que hace que estos empresarios quieran tener jóvenes del SENA. Pero en el exterior, sí, tienes toda la razón, la imagen del SENA es impresionante y de verdad lo ratifiqué ayer con esos empresarios españoles, donde nos decían, no, es que el SENA tiene un reconocimiento solo en España y por eso venimos a hacer convenios con ustedes, sino en todos los otros países de Europa. Tú me estás hablando de Canadá, lo mismo, Estados Unidos, en Latinoamérica. Entonces, esa es una imagen que hay que conservar y que hay que continuar incrementando. Entonces, esperamos que en pocos años también no únicamente seamos reconocidos por el tema hotelero, gastronómico, de preparación para la mediana y gran empresa, sino que también seamos reconocidos por la preparación para la economía campesina y la economía popular. Uno piensa que con el nuevo gobierno, con su política que tiene en el agro, pues nosotros vamos a tener más atención, vamos a ser más escuchados. El SENA es una de las mejores instituciones de Colombia. Es la universidad de nosotros los campesinos. Y para nosotros es una alegría, un orgullo. Me siento orgulloso del SENA. Así como el SENA es la entidad más querida por los colombianos, es la entidad que yo más quiero, porque cambió mi vida. Perdón. Ya el sábado, el martes me graduó, mami. Entonces me toca venir bien linda. El SENA vuelve al campo a llenarlo de vida y de pasión. El SENA vuelve al campo a llenar a su gente de emoción. El SENA vuelve al campo a buscar desarrollo en la región, a generar la paz total en